un caso en el que la Corte reconoció la personalidad jurídica independiente y propia de la Organización de las Naciones Unidas para demandar a uno de sus miembros, que en este caso fue el Estado de Israel, el naciente Estado de Israel, el nuevo Estado de Israel. Entonces, pero fíjense, esto es una página, dos, tres, cuatro páginas, casi cinco, y solo son tres preguntas. Vamos a aumentarle dos preguntas más aquí. Entonces, yo les propongo hacer lo siguiente, ¿ya? A menos que ustedes quieran tomarse toda la clase para hacer la práctica, pero propongo lo siguiente. Conmigo leemos las dos prácticas ahora y doy las indicaciones de cómo tienen que resolverlas, ¿ok? Y una vez que termine de leer y dar las indicaciones, ahí terminamos todo y ustedes van a tener una semana hasta el próximo sábado para hacer las prácticas, para presentarlas en el Classroom hasta el próximo sábado. Esa es la opción A. La opción B es que leamos las dos prácticas, las hagamos aquí en la clase y las trabajemos hoy día y las presentemos hoy día. Esa sería la opción B. Así que vamos a votar. Vamos ¿Cuál por de la las dos opción A, opciones? doctor. Ya, van a levantar la mano. Luego los que votan por la opción A, levanten la mano. 7, 8, 17, 19, 20, 21, 22, 24. Estamos 47 personas conectadas. 24 personas. ¿Quiénes más? 25, 26, 27. Ya, bien, algunos han levantado el OK. Sí. Bueno, ya, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver las dos prácticas y voy a dar las orientaciones para que ustedes durante la semana respondan las preguntas y el próximo sábado van a subir la práctica en el aula, ¿ok? Al Classroom. Bien, a ver, vamos a la práctica número 3. Este es un caso muy corto, pero pueden buscar las referencias en el internet si necesitan aclarar alguna duda. Lo explicamos. El asunto resuelto por la Corte Internacional de Justicia, denominado asunto Ambatielos. Vamos a leer. Antecedentes. Ambatielos, el señor era un griego, compró en 1919 al gobierno británico 9 buques en construcción. En 1923, con ocasión de un litigio ante los tribunales por razón de dicho contrato, no pudo aportar un testigo material mientras el gobierno británico reclamaba privilegio para ciertos documentos departamentales. Aquí un error, craso error con C, para ciertos documentos departamentales. Ambatielos perdió el caso y el Tribunal de Apelación no le permitió llevar a su testigo material por no permitirlo las reglas de procedimiento. Ambatielos no apeló a la Cámara de los Lores y la sentencia ganó fuerza, o sea, se ejecutorió, ¿no? En 1925, el asunto fue sometido por el gobierno griego, o sea, aquí ya el gobierno griego decidió defender a su ciudadano, el señor Ambatielos, y además representar al señor Ambatielos. ¿Ya? Ambatielos por entonces era un magnate, ¿ya? Era un empresario con mucho poder también en Grecia, por eso logró que el gobierno griego lo defienda. ¿Ya? Finalmente, sometidos ante la Corte Internacional de Justicia, en 1953
algunos aspectos del caso, este fallo, que Gran Bretaña estaba obligada surgidas del Tratado de Comercio y Navegación entre ambos países del año 1886, formaba parte del tratado de la misma fecha, 26 de julio de 1926, que sustituía al citado, al otro tratado de 1886, de los términos del instrumento de ratificación británico, cuyo tratado está palabra por palabra así redactado. Y del texto que le sigue, resulta claro que el Reino Unido consideraba la declaración y la lista aduaneras comprendidas en el tratado, la ratificación del tratado cuando está prevista en él, como en el tratado de 1926, es una condición de la entrada en vigor. Esto es fundamental. La ratificación de un tratado es una condición fundamental para que el tratado entre en vigor, ¿no? No es pues una simple formalidad, o sea, la ratificación del tratado no es una simple formalidad, sino un acto de importancia esencial. Cuando el gobierno del Reino Unido menciona en su propio instrumento de ratificación el tratado, que está palabra por palabra así redactado, y comprende la declaración en el texto que sigue, no le es imposible decidir al tribunal que la declaración no forma parte del tratado. Bien, preguntas. 3 preguntas. ¿En qué consiste una ratificación y cuál es su alcance? Esto lo hemos visto en el tema 3. Pueden volver a hojear el tema 3 y van a encontrar la respuesta para la primera pregunta sobre la ratificación. ¿No ven? Ahora ya respecto al caso. ¿Por qué considera el tribunal que la declaración del año 1926 ligaba a la Gran Bretaña, o sea, vinculaba a Gran Bretaña? Eso está aquí en el caso, lo acabamos de leer. Tienen que responder la 2. Y la 3 dice, ¿cuándo es necesaria la ratificación según este texto? Aquí también te van a encontrar en el caso que acabamos de leer la respuesta número 3. Nada más. ¿Ya? Lo importante de este caso es resaltar la relevancia que tiene el acto de ratificación de un tratado internacional. No es una simple formalidad la ratificación, es un requisito sine qua non fundamental para que un tratado entre en vigor y obligue a los estados. ¿Ok? Esas 3 preguntas simplemente van a responder de esta práctica. ¿Tienen alguna pregunta o ya podemos pasar a la otra práctica? Todo está claro, Doc. Muy bien, pasamos a la siguiente práctica que es más larga. Práctica número 4. Subjetividad internacional de las organizaciones internacionales. Este es un caso bastante famoso en el derecho internacional porque por vez primera en este caso, una organización internacional, como en este caso es las Naciones Unidas, decide demandar a uno de los países miembros de las Naciones Unidas. Pero vamos a ver por qué y cómo las Naciones Unidas llega a establecer
que tiene el derecho de demandar a uno de los países. Bien. Dictamen de la Corte Internacional de Justicia del 14 de abril de 1949 sobre reparación de los daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas. Síntesis de los hechos. El 14 de abril de 1949, la Corte Internacional de Justicia emitía un dictamen sobre reparación de los daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas. El dictamen se origina como consecuencia de los asesinatos u otros daños sufridos por agentes de las Naciones Unidas que desempeñaban funciones oficiales. El 17 de septiembre de 1948 eran asesinados en Jerusalén el mediador de la ONU en el conflicto entre israelíes y palestinos. Fíjense, ya el conflicto entre israelíes y palestinos es de nunca acabar, ¿no? En 1948 se dieron estos conflictos. Fue asesinado el conde sueco Folke Bernadotte y el observador francés André Serot. Con anterioridad habían fallecido otros 5 agentes de la organización, o sea, otros 5 agentes de la ONU. Los hechos acaecían en el territorio naciente del Estado de Israel, o sea, el Estado Israel como Estado recién surge en 1948, a partir de una resolución de las Naciones Unidas, con el apoyo de las Naciones Unidas y el apoyo de Estados Unidos. En zona controlada militar y administrativamente por el gobierno provisional israelí. Sin duda, ello suscitaba la posibilidad, sin duda, ello suscitaba la posible responsabilidad internacional de ese Estado. Suscitaba además otras interesantes cuestiones jurídico-internacionales. Por todo ello, la Asamblea General de la ONU, adoptada el 3 de diciembre de 1948, una resolución sometiendo el caso al dictamen de la Corte Internacional de Justicia. Dicha resolución planteaba a la Corte Internacional de Justicia las siguientes cuestiones. O sea, aquí la ONU, la Asamblea General de la ONU, decide plantear un dictamen a la Corte Internacional de Justicia, o sea, plantearle una consulta a la Corte Internacional de Justicia para que la Corte Internacional de Justicia pase a responder esa consulta. ¿De qué trataba esa consulta? Vamos a ver ahora. 1. En el caso de que un agente de las Naciones Unidas sufra en el ejercicio de sus funciones un daño en circunstancias que impliquen la responsabilidad internacional de un Estado, ¿tienen capacidad las Naciones Unidas como organización para presentar una reclamación internacional contra el gobierno de jure o de facto responsable con el fin de obtener la reparación de daños causados? Pues aquí la primera pregunta es si las Naciones Unidas tienen la capacidad como organización para presentar una reclamación, o sea, una demanda internacional contra el gobierno de un país miembro de las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para obtener la reparación de daños, ¿no? Inciso A las Naciones Unidas, la reparación a favor de las Naciones Unidas o la reparación a favor de la víctima o sus causahabientes, ¿no? Es decir, sus familiares. 2. Segunda pregunta, segunda consulta. En el caso de una respuesta afirmativa al punto 1b, o sea, al anterior punto, ¿cómo debe conciliarse la acción de la Organización de las Naciones Unidas con los derechos que pueda poseer el Estado del cual la víctima es nacional? B. El Tribunal Internacional de Justicia o Corte Internacional de Justicia dice textualmente, ya respondiendo a esas preguntas. Las cuestiones planteadas al tribunal se refieren a la capacidad para presentar una reclamación internacional, en tanto conviene precisar inicialmente qué se entiende por esta capacidad y considerar los caracteres de la organización para determinar si de un modo general estos caracteres comportan para ella o le excluyen la facultad de presentar una reclamación internacional.
La capacidad de presentar una reclamación internacional es, para quien la tiene, la capacidad de recurrir a los métodos habituales por el derecho internacional para el establecimiento, la presentación y el arreglo de reclamaciones. Entre estos métodos puede mencionarse la protesta, la solicitud de investigación, la negociación y la solicitud de someter el asunto a un tribunal arbitral o al tribunal en la medida en la que su estado lo permite. La capacidad pertenece indudablemente al Estado. Un acto puede presentar una reclamación internacional contra otro Estado. Dicha reclamación aparece como una reclamación entre dos semejantes y las dos directamente dependientes del derecho internacional. Se tramita a través de negociaciones internacionales y en el estado actual del derecho relativo a la jurisdicción internacional solamente puede ser deferida a un tribunal internacional con el consentimiento de los estados implicados. Si la organización dirige una reclamación a uno de sus estados miembros, como es este caso Israel, será presentada de la misma manera y tratada con los mismos procedimientos. En su caso, podrá apoyarse en los medios políticos de los que dispone la organización. De esta manera, la organización, en este caso la ONU, encontrará el medio de asegurar el respeto de sus derechos frente al Estado miembro contra el cual ha presentado una reclamación. Pero, en el orden internacional, ¿tiene la organización, la ONU, una naturaleza que comporte la capacidad de presentar una reclamación internacional? Para responder a esta cuestión, es preciso determinar previamente si la Carta, en este caso, el instrumento que ha creado la ONU, ¿no? La Carta de Naciones Unidas, ha conferido a la organización una condición que implique que aquella tiene derechos exigibles a sus miembros. En otros términos, se halla la organización revestida de personalidad internacional. Sin duda, esta última expresión es una expresión doctrinal impugnada en numerosas ocasiones, pero será utilizada aquí para expresar que si se le reconoce tal personalidad, la organización es una entidad susceptible de ser beneficiaria de obligaciones que deben cumplir sus miembros. Sigue. Para responder a esta pregunta, no solucionada por los términos literales de la Carta, hay que analizar los caracteres que ésta ha pretendido dar a la organización. Los sujetos de derecho en un sistema jurídico no son necesariamente idénticos en cuanto a su naturaleza, a la extensión de sus derechos, y su naturaleza depende de las necesidades de la comunidad. El desarrollo del derecho internacional a lo largo de la historia ha estado influido por las exigencias de la vida internacional y el incremento progresivo de las actividades colectivas de los estados ha originado ya ejemplos de acción ejercida en el plano internacional por ciertas entidades que no son estados. Este desarrollo llega en 1945 a la creación de una organización internacional cuyos propósitos y principios se enuncian en la Carta de las Naciones Unidas. Para alcanzar estos propósitos es indispensable que la organización, la ONU, tenga la personalidad internacional. La Carta no se dedica simplemente a hacer de la organización creada por ella un centro en el que se armonizarían los esfuerzos de las naciones hacia los fines comunes definidos por ella en el artículo 1, parágrafo 4. Le ha dado órganos, le ha asignado una misión propia, ha definido la posición de los miembros respecto de la organización, obligándoles a darle plena ayuda
en toda acción emprendida por ella. Artículo 2, párrafo 5. A aceptar y aplicar las decisiones del Consejo de Seguridad, autorizando a la Asamblea General a dirigirles recomendaciones, concediendo a la organización una capacidad jurídica, privilegios e inmunidades en cada uno de los Estados miembros, previendo la celebración de acuerdos entre la organización y los miembros. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que si bien la Carta de las Naciones Unidas no es clara ni tampoco es taxativa respecto a de si le confiere a la ONU una propia personalidad jurídica, según la Corte Internacional de Justicia, al cederle la Carta de Naciones Unidas a la ONU, la capacidad de efectuar recomendaciones a los estados, de someter ciertos asuntos a sus órganos como el Consejo de Seguridad o a la Asamblea General, y al de otorgar privilegios e inmunidades a los estados miembros y a sus representantes, indirectamente la Carta de Naciones Unidas le está reconociendo a la organización, a la propia ONU, esa capacidad jurídica, esa personalidad internacional para actuar como un ente propio e independiente de los Estados miembros. ¿Ok? Seguimos. En opinión de la Corte, o del tribunal, como quieran, la organización estaba destinada a ejercer funciones y a disfrutar derechos, y lo ha hecho, que no pueden explicarse más que si la organización posee un alto grado de personalidad internacional y de capacidad de obrar en el plano internacional. Es actualmente el tipo más elevado de organización internacional, la ONU, y no podría responder a las intenciones de sus fundadores si estuviese desprovista de personalidad internacional. Debe admitirse que a sus miembros, al asignarles ciertas funciones, con los deberes y las responsabilidades que les acompañan, le han revestido de la competencia necesaria para permitirle cumplir efectivamente estas funciones. Por consiguiente, el tribunal llega a la conclusión de que la ONU es una persona internacional. Obviamente es una persona jurídica, ¿no? Ello no equivale a decir que la organización sea un Estado, cosa que ciertamente no es, ni que su personalidad jurídica, sus derechos y sus deberes sean los mismos que los de un Estado. Todavía menos equivale a decir que la organización sea un superestado, fuere cual fuere el sentido de esta expresión. Ello tampoco implica que todos los derechos y los deberes de la organización deben hallarse en el plano internacional. Tampoco todos los derechos y deberes de un Estado se hallan en dicho plano. Ello significa que la organización es un sujeto de derecho internacional, que tiene capacidad de ser titular de derechos y de deberes internacionales, que tiene capacidad de defender sus derechos mediante reclamaciones internacionales. La cuestión, o sea, aquí ya está diciendo en este párrafo, la Corte está reconociendo que la ONU es una persona internacional con derechos y deberes internacionales y por tanto tiene la capacidad de defender sus propios derechos a través de reclamaciones internacionales, o sea, a través de demandas internacionales. La cuestión a examinar ahora es la de saber si la suma de los derechos internacionales de la organización comprende el derecho de prestar reclamaciones internacionales semejantes a las contempladas en la presente solicitud de dictamen. Se trata de una reclamación contra un Estado para obtener reparación por un perjuicio procedente de un daño causado a un agente de la organización en el ejercicio de sus funciones,
Mientras un Estado posee en su totalidad los derechos y deberes internacionales reconocidos por el derecho internacional, los derechos y deberes de una entidad como la organización deben depender de los fines y funciones de aquella, enunciadas o implícitas en su acto constitutivo y desarrollado en la práctica. La primera cuestión afecta únicamente a la reparación del daño causado a la organización, cuando ha existido al mismo tiempo daño causado a uno de sus agentes. Indudablemente, la organización tiene capacidad para plantear una reclamación internacional contra uno de sus miembros, que, por incumplimiento de sus obligaciones internacionales para con ella, le ha causado un daño. Los daños contemplados por la cuestión 1A son exclusivamente los daños causados a los intereses propios de la organización, a sus medios de funcionamiento, a su patrimonio y a los intereses cuya custodia tiene. Es evidente que la organización tiene capacidad para presentar una reclamación por estos daños, basándose la reclamación en la violación de una obligación internacional, violación cuya responsabilidad es imputada por la organización a uno de sus miembros. Este miembro, que es en este caso Israel, no puede pretender que esta obligación se rige por su derecho nacional, y la organización está facultada para dar a su reclamación el carácter de una reclamación internacional. La regla tradicional según la cual la protección diplomática es ejercida por el Estado nacional no implica una respuesta negativa a la cuestión 1b. En primer lugar, esta regla se aplica a las reclamaciones presentadas por un Estado, pero se trata ahora de un caso diferente y nuevo de una reclamación que será presentada por la organización. La Carta no atribuye expresamente a la organización capacidad para incluir en su solicitud de reparación los daños causados a la víctima y a sus causahabientes. Por ello, el tribunal debe comenzar investigando si las normas de la Carta relativas a las funciones de la organización y a la ejecución de los agentes de dichas funciones implican para la organización el poder de asegurar a sus agentes la protección limitada que consistiría en presentar una demanda en su beneficio, con el fin de obtener reparación de los daños sufridos en tales circunstancias. Según el derecho internacional, debe considerarse que la organización posee los poderes que, aun no estando expresamente previstos en la Carta, le son conferidos a la organización de modo necesario porque son esenciales para el ejercicio de sus funciones. Queda por saber si la organización tiene capacidad para presentar una reclamación internacional contra el gobierno de jure o de facto responsable, cuando el Estado demandado no es miembro de la organización. El tribunal dictamina que 50 estados, que representan a una muy amplia mayoría de los miembros de la comunidad internacional, tenían poder, según el derecho internacional, de crear una entidad con una personalidad internacional objetiva y no simplemente una personalidad reconocida por ellos solos, así como la capacidad de presentar reclamaciones internacionales. La respuesta afirmativa dada por el tribunal a la cuestión 1b le obliga a examinar ahora la cuestión 2. En tal caso, no existe regla jurídica que atribuya una prioridad a una protección o a la otra, o que obligue ya sea al Estado, ya sea a la organización, a abstenerse de presentar una reclamación internacional. El tribunal no concibe por qué las partes interesadas no podrán encontrar soluciones inspiradas en la buena voluntad y en el sentido común. La cuestión relativa a la conciliación de la acción ejercida por la organización con los derechos del Estado Nacional puede presentarse de otra manera. Cuando el agente
posee la nacionalidad del Estado demandado, jurídicamente no parece que el demandado constituya un obstáculo para una reclamación presentada por la organización, como consecuencia de la violación de las obligaciones existentes entre ellos, originada en el ejercicio de su misión por tal agente. Bien. Preguntas. Primera pregunta. ¿Qué rango tiene la ONU en relación a los estados? ¿Qué quiere decir esto? Aquí lo que tienen que responder es si la ONU es superior a los estados, si es un supraestado, como dice ahí, o no lo es. ¿Ya? La misma respuesta se encuentra aquí en la práctica, ¿ya? En el caso. Dos. ¿Por qué la ONU es un sujeto de derecho internacional? En otras palabras, en la 2 deben responder por qué la ONU tiene personalidad jurídica. ¿Por qué tiene personalidad jurídica internacional? ¿Quién le ha atribuido esa personalidad jurídica internacional? ¿Ya? Eso es lo que tienen que responder en la 2. Luego la 3 dice, ¿qué implica ser un sujeto de derecho internacional? La respuesta también está en la práctica. ¿Ok? Bien, voy a aumentar 2 preguntas. Anoten, por favor. Agarren lápiz o en su celular o donde quieran ustedes, en su computadora, no sé. La cuarta pregunta va a ser la siguiente. Anote. Vamos. Según qué criterio de la Corte Internacional de Justicia, según qué criterio de la Corte Internacional de Justicia, la ONU puede reclamar la reparación de daños cometidos contra sus agentes, cometidos contra sus agentes. Y quinta pregunta. ¿Por qué razón? Quinta pregunta. ¿Por qué razón la ONU puede demandar a estados que no son miembros, a estados que no son miembros de la propia ONU, de la propia ONU? Preguntas, chicos. ¿Puede volver a repetir la pregunta, doctor, por favor? ¿Por qué razón la ONU puede demandar a estados
que no son miembros de la propia ONU, preguntas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Alguien levanta la mano, creo? Están con sus manos levantadas todavía. Perdón, tengo que tomar un medicamento. Bien, ¿alguien tiene pregunta? Doctor, buenas tardes. Sí. No sé qué había pasado con el parlante. La cuestión es que solo llegué a escuchar la última pregunta, doctor. Y hagamos una cosa. Alguno de ustedes, a ver, Carla Oblitas, le designaré a usted, por favor, Carla. ¿Está ahí, Carla? Quiero compartir las preguntas por si acaso en el grupo de todas maneras. Gracias, Matthews. Eso es lo que iba a pedirle a Carla. Está en el grupo, Abraham. Entonces, Matthews nos ha hecho el enorme favor de compartir las preguntas en el grupo. ¿Ya? Muchas gracias, Entonces, doctor. Buenas esto tardes, lo doctor. responden. Hola. Esto lo responden hasta el próximo sábado. Y en el aula vamos a revisar sus respuestas. Y en el aula van a subir al Classroom. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Está claro, chicos, chicas? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces nos vemos el próximo sábado. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, cuídense. Doctor. Bye. Está bien, doctor. Muchas Chao. gracias. Chao, cuídense.